Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando nuevamente en esta serie de cápsulas en video de las visitas guiadas que realizamos aquí en el Museo Histórico de Atlacomulco. Y en esta ocasión pues vamos a dar continuidad a esta actividad en la sala número 2 que trata del asentamiento humano Mazahua aquí en Atlacomulco, por lo cual pues bueno, los compañeros van a darle continuidad a esta actividad, esperando que sea agradable para ustedes. Los dejo en manos de mis compañeros para que los acompañen en este recorrido. Bienvenidos nuevamente. Esta ya es la sala 2, que es el asentamiento humano, cuando llegaron los primeros pobladores a Atlacomulco, que fueron los mazahuas. Los primeros que fundaron, porque antes de los mazahuas llegaron diferentes tribus como los toltecas, los chichimecas, pero se quedaban un tiempo y se iban. Pero los que ya se asentaron y fundaron como tal Atlacomulco, que su nombre primitivo antes de Atlacomulco es Ambaró, que significa piedra colorada en la lengua mazahua. Ambaró ya fue fundada por los mazahuas que ya se quedaron en esta zona. Entonces, aquí ya podemos observar la vida y civilización de los mazahuas. En esta parte podemos ver algunos trabajos que hacían con las piedras, labraban. Estas piedritas chiquitas las utilizaban para cazar. La palabra mazahua significa cazador de venados o el que habla con los venados en la lengua otomí. ¿Por qué? Porque el mazahua viene de la lengua topame. Antes había una tribu que eran los otomíes. Dentro de los otomíes estaban un grupo liderado por Mazahuatl, y dentro de ese grupo él se decide desprender con su gente y crear su propia cultura. Entonces, Mazahua significa lo que les dije, cazador de venados. Estas pequeñas piedras con las ondas cazaban venados, cazaban jabalíes que existían en esta zona y diferentes animales. Y las piedras más grandes las usaban como plomadas o como contrapesos para subir para elevaciones, llegar diferentes materiales, o también para aplanar la tierra, compactar la tierra de sus casas, por ejemplo, de sus chozas. Si la tierra estaba muy suelta, con las piedras se aplanaba. ¿Por qué digo que casas? Porque pirámides no se han encontrado de los mazahuas, porque los mazahuas no creían en dioses, era una cultura que tenía la religión panteísta primitiva, que solamente creía en un dios, y ese dios era el dios viejo del sol. Entonces, al crear un solo dios, él fue el que creó todo el mundo, según los mazahuas. Por lo tanto, no se van a ver pirámides, y por lo tanto, pues edificaciones no, como los teotihuacanos o los aztecas, no se va a ver. Simplemente pequeñas elevaciones donde hacían sus ceremonias. Por lo tanto, pues no, como no existen pirámides, pues no hay vestigios de eso. Entonces, todo este tipo de material era muy sencillo y burdo para simplemente sus chozas que elaboraban. Y ahora ya vamos a ver unas ilustraciones del Códice Florentino, donde se ve cómo era la vida de los antiguos. El Códice Florentino es una técnica europea, pero con la mano del mazahua, o sea, le enseñaban a los indígenas a pintar para que ellos elaboraran cómo era su vida diaria. Y aquí seguimos con otra ilustración del Códice. Una mujer indígena en su cocina está con el metate haciendo el nixtamal o elaborando el nixtamal para las tortillas. Y aquí vemos la representación que ellos crean en base a su vida, plasmado en estas ilustraciones. Y aquí vemos cuando es la cosecha, bueno, anteriormente de la cosecha, cuando se siembra, y la cosecha del maíz. Seguimos continuando y aquí vemos cuando se hace el tejido de cintura, que se elabora actualmente. Hay comunidades en Atlacomulco como San Antonio Inchisi y algunas otras donde todavía se elabora esta técnica, y principalmente en todo el país, hay diferentes culturas que en todo el país todavía manejan este tipo de telar, el telar de cintura. Este ya no es del Códice Florentino, pero esta es otra ilustración que se obtuvo donde se representa muy bien cómo la alfarería que ellos elaboraban, cómo la pintaban y cómo la decoraban de diferentes
pigmentos. Esos pigmentos salían principalmente de plantas al molerlas, o animales como la cochinilla de nopal, que es como una plaguita, digámoslo. Si ustedes ven el nopal, que luego trae blanco, esos son unos animalitos que los quitas, y al momento de molerlos te da un color rojo, que eso también lo pintaban o lo ponían en su alfarería. Aquí vemos unos raspadores o tajadores que se le llama, que estos eran para principalmente cortar alguna fibra textil. Estas son otras piedras como las anteriores, que les decía que era para compactar la tierra o para usarlas como plomadas, para subir diferentes cosas. Aquí están esta es una muela poda, o son los primeros molcajetes, como actualmente se llaman, porque antes no se llamaban así. Y aquí vemos la muela y su mano, digámoslo, del métate, del molcajete. Lo vemos, y estos serán igualmente para moler, triturar semillas o alimentos. Y aquí llegamos a donde ya empieza lo prehispánico, que les expliqué, que fue Ambaró o Embaró. Pequeña piedra de tezontle rojo, donde está un pequeño gráfico, un pequeño símbolo en espiral, que significa la vida, lo infinito, y el agua, que es el símbolo de la vida. Ese era uno de los que ahorita vamos a ver algunos otros en la siguiente sala, con este mismo. Y bueno, pues cuando llegan los mazaguas aquí en el año 800 aproximadamente después de Cristo, ya cuando se establecen, que les dije que anteriormente había otras, como los toltecas, los chichimecas, que pasaron por aquí, pero ellos ya se establecen los mazaguas, dicen, le voy a poner Ambaró, y pues aquí hay algunas puntas de proyectil, por ejemplo de obsidiana, algunos unas copas, algunos malacates que se usaban como topes para cuando se tejía, cuando se hacía el telar de cintura, para poder digámoslo, darle vuelta al telar en un palito. Ese lo ponían al final, ahorita lo vamos a ver acá, para poder tenerlo ahí enrollado el hilo. Aquí vemos algunos otros machacadores que eran para aplastar, otras puntas de proyectil. Estas más grandes eran para venados y estos más chiquitos eran para la pesca. Acá vemos otros cajetes, otros machacadores, y principalmente esto es la introducción a las herramientas de la cultura mazahua, cómo eran. Esto entrando ya a los mazaguas, y del lado de acá vemos una piedra con un petrograbado, digámoslo, en forma de cabeza humanoide o cabeza en forma de, puede ser de un simio. Esto ellos lo trabajaban, lo elaboraban con un desgaste de una piedra con otra, que se llama abrasión, la técnica. Para poder hacer esas formas con otra piedra tenían que estarle diario dando el desgaste que ellos querían para que se diera esa forma, y ellos con ese material expresaban lo que veían o lo que día a día como cultura ellos tenían o querían expresar. Acá vamos a ver en otra sala otras piedras que les decía con petrograbados. Esta es la introducción a los mazaguas, y acá ya vamos a ver un poquito más de todo esto que tenemos, que ya son los mazaguas cuando ya se establecen y empiezan en el territorio a tener diferentes manifestaciones.